Cap 9, la sequía y el 20% la tensión en el barco de Jack. La sequía era palpable. Su tripulación, acostumbrada a enfrentar enemigos poderosos, comenzaba a mostrar signos de miedo por primera vez. Los rostros se tornaban pálidos, manos temblorosas sujetaban las cuerdas y cañones mientras Jack intentaba mantener la compostura. Sabía que enfrentarse a Miau no era algo común, conocía el poder de aquel y no solo eso, se decía que la persona que era rival de este no era nada más ni menos que el pelirrojo, y el simple hecho de que estuviera acompañado del león dorado y aquel verdugo Zeldris, todos juntos sobre un mismo barco, aumentaba el terror. De repente, un silencio absoluto se apoderó del aire, y Miauk, sin mediar palabra, lanzó un ataque fulminante con su espada. Jack reaccionó a tiempo, desviando el golpe con fuerza, pero el impacto lo hizo retroceder, dándose cuenta de que la velocidad y precisión de Miauk superaban cualquier expectativa. Sus subordinados miraban con horror cómo su comandante apenas podía contener un solo ataque. Antes de que Jack pudiera reponerse por completo, el león dorado Shiki tomó acción. Con un movimiento cuerpo se lanzó al aire, con el poder de su fruta empezó a flotar hacia la cima del barco de Jack y con un movimiento extremadamente fuerte, partió el barco en dos, creando un estruendo que sacudió el mar y lanzó a los tripulantes de Jack hacia el agua. El terror se convirtió en pánico absoluto. Los hombres que habían confiado en la fuerza de su comandante ahora se encontraban flotando entre tablas, escombros y agua, incapaces de reaccionar. Y para rematar, Kusal desde el barco de Rox liberó un ataque devastador de materia oscura. La explosión se expandió con violencia sobre la mitad del barco de Jack, destruyéndolo por completo y mandando a todos los sobrevivientes al medio del mar. La escena fue un espectáculo aterrador. El poder de los piratas Rox se mostraba sin filtros, demostrando que enfrentarlos era condenarse a la aniquilación. A un lado, Doflamingo observaba la escena con Robin, su rostro mostrando incredulidad y asombro. Ver a aquellos que ahora eran sus compañeros acabar con un comandante de Yonkou en movimientos simples, medidos y precisos, era algo que superaba cualquier expectativa que tenía sobre la fuerza del trío. Tragó saliva lentamente, mientras su mente comenzaba a asimilar la magnitud de su situación. Para sobrevivir en un barco como este, pensó, no bastaba con ser fuerte o inteligente. Debía acatar las órdenes al pie de la letra, entender la coordinación de cada miembro y respetar la autoridad de quienes lideraban. La fuerza de Rox no residía solo en los poderes individuales, sino en la sincronización perfecta y la implacable ejecución de cada movimiento. Mientras el mar se calmaba lentamente tras la devastación, los fragmentos del barco y los hombres dispersos flotaban entre olas, un recordatorio silencioso de que enfrentarse a Rox era un error que no se podía cometer dos veces. Doflamingo, con un suspiro, terminó de asimilar la lección. Sobrevivir aquí significaba aceptar que ahora estaba bajo el mando de uno de los grupos más temibles del Nuevo Mundo. Los piratas Rox, tras demostrar la magnitud de su poder, no perdieron más tiempo. En lugar de quedarse para confrontar a los restos dispersos del barco de Jack, decidieron elevarse en el aire, flotando con majestuosidad sobre el mar. La velocidad con la que ascendieron y se desplazaron hacía que cualquier intento de seguirles fuera inútil. Su objetivo estaba claro. La isla escondida que habían estado buscando. Zeldris, con su marca en tercera forma brillando levemente, se quedó un instante observando el panorama mientras la brisa del mar acariciaba su rostro. Shiki, levitando a su lado, sonreía con esa expresión macabra que solo él podía mostrar, disfrutando del espectáculo de destrucción que habían dejado atrás. Miauk, como siempre sereno, sostenía su espada mientras evaluaba la distancia y la dirección, asegurándose de que nada pudiera detenerlos. Desde la altura, pudieron ver los restos del barco de Jack dispersos entre las olas, tablones flotando, cañones semisumergidos y hombres que luchaban por no hundirse. Pero lo que nadie esperaba estaba debajo de las olas. Entre los restos que se hundían lentamente en el fondo del mar, un cuerpo permanecía parcialmente cubierto por la oscuridad de las profundidades. Jack. Su cuerpo, inmóvil al principio, parecía rendido ante la fuerza de los Rox, pero de repente, sus ojos se abrieron de golpe. Brillaban con un odio inconmensurable, una furia que parecía capaz de mover montañas bajo el agua. En otra parte el pequeño barco de Veje se acercaba con cautela a lo que parecía ser una isla en el horizonte. Ryan, Zoro, Dazbonez y Perona miraban con atención, esperando encontrar algún tipo de asentamiento o fortificación que albergara la riqueza de la isla de Gil Tesoro. La bruma matutina del Nuevo Mundo cubría parcialmente la vista, aumentando la tensión y la curiosidad de todos. Sin embargo, a medida que se acercaban, comenzaron a notar detalles extraños.
La isla no se movía como un terreno normal, su forma parecía más simétrica y regular, demasiado perfecta para ser natural. Veje frunció el ceño y ajustó la dirección del barco mientras sus hombres se mantenían atentos a cualquier señal de peligro. Cuando estuvieron lo suficientemente cerca, la verdad golpeó a todos con fuerza. Lo que habían tomado por una isla no era tal cosa. Frente a ellos se encontraba un inmenso barco gigante. No, eso era una mega ciudad, un coloso flotante que desafiaba cualquier lógica. Los 4 en el barco se quedaron boquiabiertos. Ryan entrecerró los ojos bajo su venda, intentando procesar la magnitud de lo que veía, mientras Zoro soltaba un leve resoplido de sorpresa, su mano inconscientemente apoyándose en la empuñadura de una de sus espadas. Daz Bonez, con su habitual expresión imperturbable, solo asintió ligeramente, como si evaluara la situación sin mostrar emoción. Perona, en cambio, estaba completamente fascinada, sus ojos brillando mientras intentaba calcular la cantidad de oro y riquezas que seguramente estaban contenidas allí. Veje, manteniendo la calma que lo caracterizaba, habló con voz firme mientras maniobraba el barco. Ahí es donde debemos infiltrarnos. Manténganse atentos y no se precipiten. Esto no es solo una isla, esto es un tesoro flotante y seguro que está lleno de trampas. La tensión en el aire era palpable. Cada uno de los integrantes sabía que estaban a punto de enfrentarse a un desafío completamente distinto a lo que habían encontrado antes. Y mientras se acercaban, el brillo del oro lloviendo sobre aquel coloso les recordaba que la riqueza del mundo podía ser tan imponente como peligrosa. El barco de Veje se acercó al costado del coloso flotante como si fueran visitantes más que intrusos. La maniobra era precisa, calculada. El gigante parecía un puerto en sí mismo, y desde lejos, nadie parecía notar a los recién llegados. Veje mantuvo una mirada alerta, pero sus movimientos eran tranquilos, casi casuales, mientras Ryan, Zoro, Daz Bonez y Perona se preparaban para desembarcar. Al pisar la cubierta, se mezclaron con los pocos tripulantes que se movían, adoptando la actitud de turistas curiosos, observando cada detalle sin levantar sospechas. La estrategia era clara, no pelear, observar y recaudar información. Recorrieron los pasillos, entre grandes torres y compartimentos llenos de mercancías, registrando cada movimiento del personal y tomando nota de guardias y rutas de patrulla. Perona, fascinada, apenas contenía la emoción de ver tanta riqueza, mientras Daz Bonez mantenía su calma habitual, evaluando posibles puntos de acceso o escape. Veje y Ryan intercambiaban comentarios silenciosos sobre la disposición del lugar, apuntando áreas estratégicas que podrían ser útiles más adelante. El ambiente era tenso pero controlado. Nadie levantaba sospechas y, a pesar de la magnitud del coloso flotante y la lluvia de oro que caía por la cubierta, cada uno sabía que su misión no era tocar nada, sino observar y reportar hasta que la orden de Zeldris llegara. Con los Rocks desde lo alto, el barco de los Rocks permanecía suspendido en el aire, deteniéndose justo sobre una isla relativamente pequeña en medio del Nuevo Mundo. La vista de aquel lugar despertó la curiosidad de Robin y Shiki, no entendían por qué Zeldris había decidido aterrizar allí, y la serenidad de la isla contrastaba con la sensación de tensión que emanaba de aquel chico. Zeldris permaneció quieto en la proa, contemplando el terreno a cierta distancia, mientras el resto del grupo esperaba sus órdenes. Finalmente habló, aquí nos quedamos, dijo con voz fría, y el barco quedó suspendido como un gigantesco observatorio flotante, silencioso y amenazante. Nadie osó moverse. Sin esperar más, Zeldris dejó que sus alas de materia oscura brotaran de su espalda, expandiéndose con una intensidad oscura que contrastaba con la luz del mediodía. Su figura descendió con una velocidad que cortaba el viento, un espectro oscuro que se dirigía a la isla con un propósito claro y definido. Nadie intentó seguirlo, sabían que aquel hombre tenía motivos que escapaban a su comprensión. Al llegar a la entrada de la isla, Zeldris ocultó sus alas, dejando solo su silueta humanoide. Caminó un poco para lograr salir de una cueva que hacía de entrada y observó una gran población que yacía entre pequeñas montañas, empezando a caminar en unos caminos de tierra hacia donde sentía aquella presencia. Entre los pocos habitantes, desde lejos en sus casas lo miraban con asombro y curiosidad. Sus ojos, fríos y penetrantes, no mostraban misericordia ni emoción, cada paso era medido, seguro, y la presencia que emanaba era suficiente para hacer que los isleños se apartaran discretamente de su camino. A medida que avanzaba, percibió una sensación conocida, una presencia que vibraba con la misma energía que él recordaba de aquella guerra. Sus pasos se aceleraron ligeramente, siguiendo aquel latido invisible que lo guiaba.
Al pie de la montaña, entre la vegetación, una figura lo observaba fijamente, su mirada firme y sin parpadear. Con cada paso, Zeldris sentía la certeza de que esta reunión no sería casual. Tras apenas un minuto de ascenso por un sendero natural que conducía al corazón de la isla, finalmente se encontró frente a alguien que jamás pensó ver allí, pero al parecer la red de información de Doflamingo era muy útil. El aire mismo cargaba con la tensión del momento, y Zeldris supo, sin duda alguna, que había pasado mucho tiempo desde la última vez que vio a aquel hombre, y que este encuentro marcaría el inicio de algo decisivo. Y allí, frente a él, estaba Marco, aquel hombre que se enfrentó junto a él momentáneamente a Kizaru y uno de los ex-comandantes de Barba Blanca. Marco estaba sentado en la entrada de su cabaña improvisada, recargado sobre un tronco viejo que yacía en el suelo, la postura relajada contrastando con la tensión que Zeldris emanaba al acercarse. Sus alas, ahora plegadas y ocultas, no impedían que la oscuridad de su aura llenara el ambiente. Observaba la isla tranquila, respirando el aire salado mezclado con la vegetación, cuando notó que alguien descendía con pasos seguros hacia él. «Pasa», dijo Marco, sin levantarse del tronco, mostrando la misma calma que siempre lo caracterizaba, pero con un dejo de curiosidad en su voz. «¿Qué te trae por aquí? No esperaba visitas, menos de alguien como tú». Zeldris se detuvo unos pasos antes, sus ojos fijos en Marco, la marca en su frente ligeramente brillando mientras hablaba con su voz firme y directa, sin rodeos. «He venido aquí a buscarte», dijo Zeldris, dejando claras sus intenciones de manera tan concisa como intimidante. Marco parpadeó, sorprendido. No era solo la presencia de Zeldris, sino la claridad y determinación en sus palabras que lo impactaban. Por un instante, parecía que su expresión se relajaba, pero enseguida se puso serio, incorporándose un poco para mirarlo directamente. «Si estás pensando en que me una a ti», dijo Marco, con firmeza, sin titubear, «lamentablemente no puedo aceptarlo». El ambiente se cargó de tensión. Zeldris permaneció inmóvil, evaluando la reacción de Marco, mientras el viento movía ligeramente la vegetación a su alrededor. Marco, a pesar de su posición relajada sobre el tronco, irradiaba autoridad y convicción, demostrando que no era fácil de persuadir. El silencio se apoderó de la isla por un momento, solo roto por el leve susurro del viento y los sonidos de la fauna cercana. La tensión entre ambos hombres era palpable, una mezcla de respeto, anticipación y la certeza de que lo que estaba por venir marcaría el rumbo de muchos. Marco se incorporó ligeramente, apoyando ambos brazos sobre el tronco mientras fijaba la mirada en Zeldris. Su expresión era seria, como si hubiera esperado esta visita, pero también transmitía una mezcla de pesar y resolución. «Zeldris», comenzó, con voz firme, «no puedo abandonar esta isla. No es por miedo, ni por falta de deseo de acompañarte, sino porque hay un deber que no puedo dejar de lado. Aquí hay personas que dependen de mí, y si me marchara, su seguridad estaría en riesgo». Zeldris lo observaba atentamente, sus ojos esmeralda ahora vistos debido a que desactivó su marca reflejando tanto curiosidad como paciencia. Marco continuó, «La isla, este lugar, tiene su propio equilibrio. Las personas que viven aquí no son solo habitantes, son una comunidad que ha sobrevivido gracias a quienes protegemos los cielos y las costas. Cada decisión que tomo, cada movimiento, tiene consecuencias más allá de mí. Si me uniera a ti, dejaría todo desprotegido. No podría vivir conmigo mismo si algo les ocurriera». Zeldris asintió levemente, aunque su semblante permanecía serio. Marco prosiguió, su tono firme pero cargado de responsabilidad. «Y no es solo eso. Esta isla tiene secretos que no pueden caer en manos equivocadas. Los recursos, las rutas, los vínculos con otras islas, todo depende de mantenerla estable. No puedo arriesgarlo por seguir a nadie, por más importante que sea su causa. Es mi deber, Zeldris». Aparte de eso, Zeldris permaneció en silencio unos segundos, evaluando cada palabra, entendiendo la gravedad del compromiso de Marco. Su presencia era imponente, y aún así respetaba la decisión de alguien que había demostrado tantas veces su sabiduría y fortaleza. «Entiendo», dijo finalmente Zeldris, con voz tranquila pero firme. Marco se levantó con calma, sus movimientos medidos y firmes. «Sígueme», dijo, con voz tranquila pero autoritaria, y comenzó a avanzar hacia una zona de la isla oculta entre densos árboles y matorrales. Zeldris lo siguió en silencio, su aura serena pero alerta, observando cada detalle mientras avanzaban. La vegetación se hacía más densa, los rayos del sol apenas penetraban el follaje, y el aire se volvía más fresco, como si la montaña los absorbiera en un lugar fuera del tiempo. Finalmente, llegaron a una pequeña explanada, y Marco se detuvo.
Al frente, cubriendo la entrada de la montaña, un manto de llamas azules danzaba sobre la roca, un poder que Celdris reconoció de inmediato como el de Marco. Con un gesto, Marco disipó el fuego, y la montaña quedó al descubierto. Celdris abrió los ojos con cuidado y asombro. Frente a él se alzaba la tumba de aquel hombre que había peleado junto a él contra 2 almirantes, el hombre más fuerte del mundo mientras estuvo vivo, Edward Neugate, Barba Blanca. A su lado, la tumba de su hijo, Porgas de Ace, recordándole la conexión y legado de aquellos que habían marcado la historia del Nuevo Mundo. Celdris permaneció en silencio, y su mirada, cargada de respeto y solemnidad, se posó en las tumbas. No pronunció palabra alguna, su postura era suficiente para mostrar su reverencia. Tras varios largos minutos, rompió el silencio. Entiendo ya la importancia de esta isla, pero te tengo un trato. Marco lo miró expectante, arqueando ligeramente una ceja, esperando que Celdris continuara. Pero este no habló. Con un movimiento elegante, Celdris abrió un portal frente a ellos, y de él surgieron 2 figuras. Un demonio gris y otro rojo. Las criaturas flotaron en el aire frente a Marco, su aspecto intimidante y amenazante. Marco agradeció mentalmente estar ocultos tras las montañas. Si los habitantes del pueblo hubieran visto algo así, el pánico habría estallado de inmediato. No son agradables de ver, ¿verdad?, comentó Celdris con voz calmada, mientras las criaturas se mantenían quietas, esperando sus órdenes. Son demonios bajo mi control absoluto. Todo lo que les ordene será ley. Son incapaces de desobedecer. Celdris miró a Marco directamente, explicándole su propuesta. Colocaré decenas de estos demonios alrededor de esta isla, pero de manera oculta para los habitantes. Ellos vivirán su vida con normalidad, creyendo que nada ha cambiado, mientras están protegidos en las sombras. Marco permaneció en silencio, evaluando la magnitud de lo que Celdris proponía. Su mirada recorría a los demonios, comprendiendo el poder y la responsabilidad que eso implicaba. Tras varios largos minutos, finalmente habló. Puedo pensarlo, pero debo admitir que me intriga ver qué harías con este poder. Debo convencerme de que esto realmente funcionará. Celdris sonrió y le dijo que lo siguiera, a lo que Celdris empezó a volar y Marco, rodeado de llamas azules, lo siguió. Volaron un poco y quedaron en las afueras de la isla. Celdris se detuvo y Marco tras él se llenó de curiosidad. ¿Qué vas a hacer? Celdris no respondió, simplemente empezó a pronunciar unas palabras que Marco no llegó a entender. Celdris estaba hablando en idioma demoníaco. Cusack, desde la cubierta del barco en el cielo, escuchó las palabras como si estuvieran al lado de él. Este se encontraba tomando una taza de té junto a Robin, pero detuvo su acción para dirigirse hacia la proa del barco. Desde allí miró hacia abajo y observó con su gran vista a Celdris junto a alguien rodeado de llamas mientras seguía escuchando las palabras de Celdris, idioma demoníaco. Sigan mis llamados, bestias del purgatorio, sigan el llamado de su rey y vengan a seguir el mandato que se les será puesto y que realizarás hasta que su rey los vuelva a llamar. Un portal gigante emergió de una grieta, se agrandaba con cada paso. El estruendo hizo que los Rox y Robin se acercaran al borde del barco para observar lo que estaba pasando. Uno por uno empezó a sorprenderse por lo que pasaba por sus ojos. Shiki, Crocodile, Doflamingo y Robin abrieron sus ojos como platos al ver el enorme portal que estaba apareciendo. Miau, a un lado de Cusack, sereno como siempre, se limitó a observar la escena mientras bebía un trago de su copa de vino. Bajo ellos el portal terminó de crecer y bajo la atenta mirada de todos los observadores 6 ojos enormes se abrieron. Del portal emergió una gigantesca bestia hindura, su cuerpo colosal se terminó de mostrar asombrando a todos los que no lo conocían. Marco se puso alerta, la energía maligna que emanaba de aquella bestia era temible, pero no se detuvo ahí. Los 3 cuerpos monstruosos emergieron como montañas y permanecieron en el aire de manera inexplicable, y tras ellos, al menos 100 demonios rojos y grises emergieron como un ejército. Celdris, impacible, ordenó con su voz autoritaria. Bestias hindura, sumérjanse en estas aguas. Todo aquel que se acerque a esta isla y no seamos nosotros, exterminélos sin dejar dudas. Los demonios rojos y grises funcionarán como los guardias, no se dejen ver por los aldeanos, salgan de noche, pero si aparece algún intruso inmediatamente ataquen, y si no pueden, los hinduras actuarán tras su mandato. Los hinduras como montañas se sumergieron en las profundidades creando pequeñas olas que sacudieron ligeramente la isla, y luego de eso solo se observaron puntos rojos en las profundidades
es Celdris Llamo, y de la horda de demonios rojos y grises, un demonio rojo mucho más grande que los otros emergió, su piel era más oscuros que los otros deminos, y sus cuernos eran mucho más grandes, enroscándose entre sí dando una apariencia aterradora. Este era un demonio modificado, en vez de un solo corazón este tenía 3, aún era más débil que un demonio hindura, pero entre aquellos demonios de clase baja era como un general. Este imponente habló y de él salió una voz macabra: «Sí, mi rey». A cargo del ejército y que podían dispersarse, bajo la orden los demonios se esparcieron en las afueras de la isla sin dejarse ver por los humanos de dentro y Celdris volteó a ver a Marco que estaba incrédulo mirándolo fijamente. Marco observó detenidamente a los demonios que Celdris había colocado alrededor de la isla, vigilando silenciosamente. Cada criatura, ya fuera gris o roja, obedecía con precisión absoluta, cubriendo cada camino, cada entrada, cada rincón invisible para los habitantes. La isla seguía tranquila, los aldeanos ajenos a la protección que ahora se desplegaba sobre ellos, como un escudo invisible. Marco analizó el control de Celdris sobre las criaturas, su coordinación, la forma en que respondían instantáneamente a sus órdenes. Poco a poco, la duda en su mirada se transformó en convencimiento. Estas fuerzas no solo eran poderosas, sino eficientes y, sobre todo, fiables. Muy bien, dijo finalmente Marco, con voz firme pero cargada de respeto. Si estas criaturas permanecen así, y si tú realmente las controlas de esta manera, entonces mi isla estará segura. Mientras no les pase nada, estaré contigo. Celdris asintió levemente, sin perder la compostura que lo caracterizaba, pero dejando entrever un gesto de aprobación. No necesitaba palabras adicionales. Ambos comprendían el pacto implícito. Marco miró nuevamente hacia el horizonte, hacia su isla, hacia las tumbas de Barba Blanca y Ace, y un profundo sentimiento de protección y deber lo invadió. Había confiado su legado y su hogar a Celdris, y sabía que aquel poder sería suficiente para mantenerlo intacto. Con un último vistazo, Marco se despidió silenciosamente de la isla. Celdris flotaba sobre el aire, la tercera forma de su marca brillando débilmente en su frente, y sus alas de materia oscura desplegadas como recordatorio silencioso de su poder. Marco se acercó a él, y sin necesidad de palabras, ambos compartieron un momento de reconocimiento mutuo. Por un instante, miró hacia atrás, hacia la isla, hacia el pueblo protegido y los bosques cubiertos de sombras y demonios. Su corazón latía con fuerza, lleno de orgullo y gratitud. «Cuídense bien», murmuró, más para sí mismo que para alguien más. Celdris asintió levemente mientras los dos tomaban rumbo hacia el barco de los Rocks estacionado en el aire. La velocidad creciente y el viento golpeando sus rostros, llevando consigo la sensación de una misión cumplida. Marco, aunque regresaba a sus propios asuntos, sabía que había dejado la isla en las mejores manos posibles. Celdris, por su parte, permanecía firme y sereno. El barco de los Rocks flotaba majestuoso entre las nubes del Nuevo Mundo, meciéndose suavemente sobre corrientes de viento que parecían acariciar su casco. Desde lo alto, un destello oscuro surcó el cielo y todos los presentes en la cubierta dirigieron sus miradas hacia el horizonte. Celdris descendía, sus alas de materia oscura desplegadas parcialmente, cortando el aire con un silencio intimidante y cuando finalmente aterrizó, el golpe de su presencia hizo que incluso el viento pareciera detenerse por un instante. Todos lo miraban en silencio, el aire cargado de tensión, y antes de que alguien pudiera abrir la boca, el cielo se iluminó con un resplandor intenso y sobrenatural. De repente, una sombra cubrió el sol. Todos los ojos se alzaron al cielo, y un murmullo recorrió la cubierta cuando apareció Marco, descendiendo desde las alturas envuelto en sus característicos resplandores de llamas azules. Sus llamas reflejaban y multiplicaban la luz del sol, bañando el barco, a Celdris y al resto de los piratas en un aura casi divina. La cubierta parecía un escenario de otro mundo. Las nubes alrededor brillaban con tonos celestes y turquesa, mientras el poder del ave fénix se imponía con una presencia absoluta. Marco aterrizó suavemente, las llamas azuladas ondulando a su alrededor como si fueran olas de energía pura. El aire vibraba con su poder, y todos los miembros de los Rocks, incluso Shiki y Ryan, quedaron momentáneamente boquiabiertos ante semejante aparición. «Es un placer, Konok», comenzó Marco, su voz serena cortando el murmullo, resonando sobre la cubierta, hasta que sus ojos se posaron sobre alguien. «Shiki», exclamó Marco, abriendo los ojos de par en par, apuntando directamente hacia el león dorado. En otra parte el sol estaba en lo más alto, pero la isla que antes parecía tranquila ahora era un caos absoluto.
Ryan, Zoro y Dazbonez avanzaban entre ruinas humeantes, los restos de construcciones destruidas y cuerpos de piratas caídos a su alrededor. Cada paso que daban estaba marcado por la intensidad de la batalla. Los piratas de la isla, aunque numerosos, no podían igualar la coordinación y el poder del pequeño grupo de Rocks. Sin embargo, la situación estaba lejos de resolverse. El problema comenzó cuando Perona, al intentar proteger a los aldeanos y destruir barricadas, fue de repente arrastrada y secuestrada por una fuerza desconocida. Ryan y Zoro miraron alrededor, buscando a Veje, esperando alguna señal de respuesta de su aliado, pero no hubo comunicación. La frustración comenzó a acumularse en ellos, y la ira de Ryan se desató desde su lugar. Con un rugido que estremeció los cimientos de la isla, invocó un dragón enorme hecho de rayos, que iluminó el cielo mientras descendía sobre la isla, destruyendo barreras y casas por igual. Mientras el dragón de Ryan rugía y lanzaba descargas eléctricas sobre la tierra, Zoro y Dazbonez tuvieron que luchar contra incontables piratas que se arremolinaban contra ellos, tratando de aprovechar el caos. Cada ataque que bloqueaban y cada enemigo que caía solo demostraba la eficiencia brutal de los Rocks, pero el número de enemigos seguía aumentando, dificultando su avance. El sudor corría por sus frentes, sus espadas y armas chocaban sin cesar, y el sonido de los cuerpos que caían y los gritos de batalla resonaban como un tambor de guerra. De repente, un estruendo mucho más grande que cualquier otro retumbó desde el cielo. Los ojos de Ryan se alzaron hacia arriba, y sus compañeros siguieron su mirada. Veje se materializó en la distancia, pero no como un simple humano. Su cuerpo se había transformado gracias a su fruta en un castillo enorme, imponente, cubierto de cañones, torres y defensas que parecían vivas. Cada movimiento del castillo sacudía la tierra, y de él emergió un ejército de demonios invocados por Perona que había sido rescatada por Veje en medio del caos. Una risa femenina resonó sobre todo el campo de batalla. Era Perona, gritando con entusiasmo mientras sus demonios avanzaban al frente. «Avancen, mis bebés. Destruyan todo». Su voz se expandió como un eco sobrenatural, y decenas de demonios grises y rojos se lanzaron hacia los piratas de la isla, aplastándolos con fuerza implacable. La batalla se intensificó. Los Rocks avanzaban con precisión quirúrgica. Ryan cortaba a enemigos sin titubear, Zoro bloqueaba y contraatacaba mientras esquivaba ataques imposibles, y Dazbonez se movía entre ambos con movimientos fluidos, eliminando piratas con un cálculo exacto de fuerza y tiempo. A cada paso, la isla se transformaba. La tierra se rasgaba, los árboles caían y los edificios explotaban bajo la magnitud de sus ataques combinados. Finalmente, tras un enfrentamiento que parecía interminable, la zona se calmó momentáneamente. Todo parecía controlado, pero un nuevo peligro surgió de manera imponente. Del interior de un cuarto enorme, custodiado por muros de oro y columnas gigantes, apareció Tesoro. Sus ojos brillaban con codicia y furia, y su cuerpo empezó a brillar mientras manipulaba todo el oro alrededor. En un gesto brutal, convirtió su riqueza en un monstruo gigantesco, una amalgama de metal líquido y oro sólido que rugía y golpeaba el suelo, aplastando todo a su paso. «Esto no termina aquí», rugió Tesoro, mientras el monstruo lanzaba oleadas de oro fundido y proyectiles que obligaron a los Rocks a retroceder y reagruparse. Zoro y Daz tuvieron que esquivar y cortar proyectiles al mismo tiempo que esquivaban ataques del propio Tesoro, que avanzaba imparable hacia ellos. Ryan, utilizando su fruta elogia, se lanzó al ataque, creando un choque de energía que logró desviar parte del oro fundido, pero la magnitud de Tesoro era abrumadora. Mientras la batalla se libraba en la isla, el mundo exterior no permaneció indiferente. Un Dendenmushi especial fue interceptado en el cuartel general de la Marina, y Akainu, recién ascendido a almirante de flota, observó la transmisión con sus ojos ardientes de ira. «Toda la flota cercana debe acudir inmediatamente», ordenó, su voz resonando por los altavoces y teletransportándose a todos los puntos estratégicos. Ryan y Veje se adelantaron, avanzando hacia el centro de la isla, donde el propio Tesoro aguardaba. La tierra temblaba con cada paso del tirano dorado, que fundía el oro de la isla en su cuerpo, haciéndolo crecer hasta dimensiones colosales. Cada vez que movía un brazo, la isla misma vibraba, y los piratas que no habían huido antes ahora comenzaban a temblar de miedo. Ryan se adelantó, sus movimientos felinos y letales, atacando con ráfagas concentradas de su fruta elogia mientras Veje transformaba sus brazos y hombros en cañones móviles. Tesoro levantó su mano y lanzó un golpe gigantesco, una masa de oro fundido con forma de puño que se dirigía a Ryan.
Este dio un salto mortal, esquivando por centímetros, mientras detrás de él Veje disparaba proyectiles que golpeaban la superficie del monstruo, generando pequeñas explosiones que hicieron resquebrajar el oro líquido. La combinación era perfecta. Ataques directos y ataques a distancia, sincronizados con precisión. Al mismo tiempo, Zoro, Perona y Dad Boomer luchaban en la base de la isla contra las oleadas de piratas que surgían desde todos los rincones. Zoro avanzaba con sus 3 espadas en movimiento constante, cortando, desviando y bloqueando ataques con una precisión quirúrgica. Cada tajo liberaba un corte limpio que dividía a los piratas en 2, mientras Dad Boomer usaba su fuerza y agilidad sobrehumana para derribar a decenas de enemigos con movimientos poderosos pero calculados. Perona, concentrada y con un aura oscura, manipulaba a sus demonios grises y rojos, enviándolos al frente como escudos vivientes que también atacaban, manteniendo a raya a los piratas y protegiendo a sus compañeros. La tensión aumentó cuando Tesoro, enfurecido por los ataques de Ryan y Veje, lanzó un torrente de oro líquido que se fusionaba con su cuerpo, creando un monstruo gigantesco que cubría casi toda la plaza central de la isla. Su rugido retumbó en cada rincón, y los piratas comenzaron a retroceder aterrorizados. Ryan reaccionó de inmediato, usando su fruta elogia para teletransportarse por el aire y esquivar los golpes, mientras Veje se transformaba en su forma completa de castillo, disparando proyectiles precisos a los puntos más débiles del oro líquido. La isla entera parecía un campo de batalla de proporciones épicas. Zoro y Dad fueron empujados hacia un flanco donde aparecían más enemigos, enviados por Tesoro como distracción. Sin embargo, no hubo pánico. Zoro se movía con velocidad y fuerza extraordinaria, eliminando oleadas de enemigos mientras Dad usaba su velocidad para proteger a Perona y abrir caminos. Los demonios de Perona, coordinados con fragmentos de conciencia, atacaban estratégicamente, derribando a los enemigos más peligrosos y bloqueando los ataques que podían impactar a sus aliados. Ryan se lanzó directamente contra la cabeza del monstruo dorado, usando su habilidad logia para atravesar la defensa del oro fundido y golpear con un ataque concentrado que hizo que Tesoro rugiera de dolor. Veje, por su parte, usaba su cuerpo castillo para crear un impacto explosivo desde abajo, golpeando al monstruo con fuerza suficiente para resquebrajarlo parcialmente. Cada movimiento estaba sincronizado. Cada ataque debilitaba a Tesoro más y más, mientras los piratas de base eran controlados por Zoro, Perona y Dad. El combate llegó a un punto crítico cuando Tesoro, en un último intento, combinó todo el oro de la isla con su cuerpo, formando un gigantesco coloso de oro líquido que comenzó a atacar en todas direcciones. Ryan saltó con agilidad, desviando ataques con ráfagas de su fruta elogia mientras Veje disparaba desde varios ángulos, golpeando los puntos estratégicos. La explosión resultante levantó nubes de polvo y escombros, y un rayo de energía recorrió la isla, haciendo temblar a todos los presentes. Zoro y Dad, rodeados de cientos de piratas, continuaban su avance. Zoro cortaba con precisión, esquivando ataques imposibles mientras protegía a Perona. Dad, sin perder un segundo, derribaba a enemigos con su fuerza sobrehumana, creando un camino seguro para que los demonios de Perona mantuvieran la ventaja. Perona, concentrada, lanzó un portal que liberó nuevas oleadas de demonios, cubriendo los flancos de los rocks y manteniendo la presión sobre los piratas. Finalmente, Ryan logró posicionarse sobre el hombro del monstruo dorado y disparó un ataque concentrado, mientras Veje lanzaba un proyectil masivo desde su forma castillo. El impacto fue devastador, rompiendo el núcleo del oro fundido y derribando a Tesoro. Su monstruo dorado colapsó en un montón de escombros y oro líquido, mientras los piratas restantes huían o eran eliminados por Zoro, Dad y Perona. El polvo se dispersó y el silencio reinó en la isla. La magnitud de la batalla dejó restos por todas partes. Estructuras destruidas, piratas caídos y el cuerpo del monstruo de Tesoro esparcido en el suelo. La isla estaba bajo control, los Rocks habían demostrado su superioridad absoluta y la coordinación perfecta entre Ryan, Veje, Zoro, Perona y Dad Boomer había asegurado una victoria completa. Los escombros de la batalla aún ardían y el aire olía a humo, sangre y oro quemado. Ryan respiraba con fuerza, su cuerpo marcado con cortes, su ropa rasgada y chamuscada. Dad Boomer limpiaba su espada, cubierta de rastros metálicos y sangre. Zoro, con una calma feroz, envainaba lentamente una de sus espadas mientras observaba alrededor, preparado para cualquier cosa. Perona, sentada sobre los restos de una columna caída, mantenía a sus demonios al acecho, respirando agitada tras tanto control mental y esfuerzo. Veje, aún en su forma de castillo incompleto, dejaba escapar humo por las grietas de su cuerpo, con una mueca seria.
Pero el descanso duró apenas unos segundos. De repente, un estruendo metálico llenó el aire. El sonido de sirenas resonó por toda la isla, acompañado de un chasquido uniforme de armas cargadas. Decenas, luego cientos, de rifles de precisión y cañones apuntaron hacia el grupo. El eco de botas y voces disciplinadas inundó el ambiente. Cuando alzaron la vista, lo entendieron. El mar entero alrededor de la isla estaba tomado. Cientos de buques de guerra de la marina rodeaban cada rincón, sus banderas ondeando con orgullo. Las siluetas de miles de marines se divisaban sobre las cubiertas, fusiles apuntando sin titubeo hacia los supervivientes del caos. El rugido del mar apenas competía con el de la artillería pesada apuntando a sus cabezas. Ryan entrecerró los ojos, con una sonrisa torcida. Vaya, qué recibimiento. Zoro apretó el puño de sus espadas, en silencio, mientras Perona tragaba saliva, mirando a su alrededor con algo de nerviosismo. Daz mantenía la misma expresión seria de siempre, aunque sus músculos tensos hablaban por él, estaba listo para lanzarse en cualquier momento. Veje, sin embargo, palideció, y no por los buques. Porque entonces el cielo se oscureció. Una sombra cayó sobre el campo de batalla, más grande y más pesada que cualquier nube. Y en medio de ese silencio sepulcral, un estruendo sacudió el suelo. ¡Boom! La figura aterrizó con una fuerza devastadora frente al grupo, levantando polvo y fragmentos de oro por todas partes. Cuando el humo se disipó, la imagen se volvió clara. Un hombre alto, imponente, de cabello negro peinado hacia atrás, una mirada fría y confiada, y una sonrisa peligrosa que heló la sangre de más de uno. Tanto ruido, para unos simples piratas, dijo, con una voz calmada pero que transmitía autoridad absoluta. Ryan lo reconoció de inmediato. Perona abrió los ojos como platos. Incluso Zoro se tensó. Y Veje, sudando frío, retrocedió un paso instintivo. Imposible. Murmuró Veje, con la voz quebrada. Nueva generación de almirantes, almirante, Green Bull. La reciente incorporación al más alto rango de la marina, temido por su brutalidad y lealtad absoluta al nuevo almirante de flota, Akainu, estaba ahora de pie frente a ellos. La noticia de su ascenso llevaba apenas unas semanas sacudiendo el mundo, pero verlo en persona era otra cosa. Una presencia tan sofocante que parecía drenar el aire mismo. Los marines, confiados al ver a su nuevo almirante en el campo, gritaron al unísono, «Sí, señor. Almirante Green Bull». Las armas siguieron apuntando, los cañones preparados para arrasar lo que quedaba de la isla. Y en medio de esa tensión mortal, Green Bull dio un paso hacia el grupo, sus ojos clavándose en Ryan, Veje, Zoro, Perona y Daz Gómez. «Bien», dijo, estirando los hombros como quien se prepara para un juego. «Veamos si la fama de Rox no es puro humo». El ambiente entero se volvió más pesado, como si la tierra misma respondiera a su presencia. El silencio pesado se rompió cuando Green Bull sonrió de lado, bajando lentamente una de sus manos hacia el suelo. De inmediato, raíces negras y verdes brotaron como lanzas de la tierra, moviéndose con la rapidez de serpientes hambrientas. «Empecemos con algo ligero», dijo con burla, casi aburrido. Zoro fue el primero en reaccionar, desenvainando sus espadas en un destello de acero. «Santoryu». Rugió, cortando una decena de raíces en un solo movimiento. Pero Green Bull ni siquiera parpadeó. De su brazo izquierdo emergió un látigo de lianas que se movió como una serpiente, impactando de lleno en el torso de Zoro. El espadachín salió volando contra un muro de oro, escutiendo sangre. Se levantó con esfuerzo, tambaleante, sujeta su espada entre los dientes. «TCH, vaya monstruo», murmuró, mientras su cuerpo temblaba. Perona, con desesperación, lanzó una docena de fantasmas que atravesaron a Green Bull buscando debilitarlo, pero este simplemente sonrió. «Tu poder es molesto». De un movimiento, un muro de raíces formó un escudo natural que absorbió los fantasmas. Acto seguido, extendió una mano y una estaca de madera reforzada atravesó el aire directo hacia Perona. Daz Gómez se lanzó frente a ella, cubriendo con su cuerpo el ataque. El filo se incrustó en su costado, desgarrando su carne y abriendo una herida enorme. «Daz», gritó Perona, cayendo junto a él mientras intentaba detener el sangrado con sus manos temblorosas. Su cuerpo pequeño apenas lograba contener la sangre que manaba de él. Veje, desesperado, se transformó de inmediato en su castillo humano, abriendo fuego con cañones y artillería. «Idiota, no nos subestimes», rugió, haciendo llover proyectiles. Green Bull chasqueó los dedos.
Los árboles de la isla respondieron, creciendo de manera antinatural y torciéndose como brazos gigantes que atraparon cada cañón y torre del cuerpo de Veje, aplastándolos. El fuego explotó alrededor, pero el almirante caminó ileso entre las llamas, avanzando como una sombra. Ryan se lanzó de frente, su cuerpo rodeado de electricidad crepitante. Con un rugido liberó un dragón de rayos que descendió con furia sobre Green Bull. El impacto hizo temblar la isla, iluminando todo con un resplandor cegador. El polvo se levantó, el suelo ardía, y del centro de la explosión emergió Green Bull, intacto, con apenas el uniforme chamuscado. Eso sí que dolió un poquito. Sonrió, sarcástico, antes lanzarse hacia el frente y clavar su puño directamente en el estómago de Ryan. Ryan salió disparado, rodando por el suelo, con sangre escurriéndole por la boca. Aún así, se levantó tambaleante, las chispas de su poder rodeándolo todavía, aunque su respiración era pesada. En cuestión de minutos, todo el grupo había caído. Zoro, jadeando, apenas sostenía una de sus espadas, con las rodillas clavadas en el suelo. Darth Bonez estaba tendido con una herida abierta, la sangre tiñendo el suelo, mientras Perona, desesperada y llorando, trataba de parar el sangrado con sus manos. Veje, forzando su cuerpo a seguir en pie, escupía sangre con el rostro endurecido, sus muros destrozados y torres derrumbadas. Ryan, tambaleante, fue el único que aún enfrentaba al almirante de frente, la electricidad recorriendo su cuerpo. Green Bull los miró a todos con una calma insultante, como si no fueran más que insectos aplastados. Esto es lo que Rox tiene para ofrecer, rió entre dientes. Son fuertes, sí. Pero todavía están muy lejos de enfrentarse a un verdadero monstruo. Dio un paso al frente, y la tierra tembló bajo sus pies. Veje, con la voz quebrada, apretó los dientes y dijo: Ryan, si caes tú también, será nuestro fin. Ryan alzó la mirada, el cuerpo cubierto de heridas, pero con los ojos encendidos en furia. Aún herido, apretó los puños. No pienso caer todavía. El aire se tensó. El choque definitivo estaba a punto de comenzar. Pero en ese instante, el cielo rugió. Un estallido de luz dorada y azul iluminó las nubes oscuras, borrando por completo la sombra de la derrota. Los marines que rodeaban la isla alzaron la vista, y hasta los más veteranos palidecieron. ¿Qué demonios es eso?, gritó un capitán, mientras la luz descendía como un meteor celestial. Ryan, jadeante, apenas alzó la mirada y sus ojos se abrieron con incredulidad. Veje, a su lado, tragó saliva con un escalofrío recorriéndole la espalda. No puede ser. De entre la tormenta de luz emergió una figura majestuosa, envuelta en llamas azules, con alas titánicas que ardían como brasas eternas, cada batir iluminando la oscuridad. El inmortal Fénix. Es él, murmuró un marine horrorizado, sus piernas temblando. Marco el Fénix. Vayan abriendo ese culo, grupo de hembrita. Antes de que nadie pudiera reaccionar, Marco descendió en picada con velocidad abrumadora. Sus alas azules cortaron el viento con un rugido atronador, y su puño, recubierto en llamas, impactó directo en el rostro de Green Bull. El almirante fue lanzado violentamente hacia atrás, atravesando varias construcciones doradas y levantando una explosión de tierra y oro. Pero no paró ahí. El campo de batalla, cubierto de polvo y sangre, volvió a estremecerse con un estruendo siniestro. Desde los restos carbonizados de una embarcación medio destruida, resonó una risa macabra, grave y serpenteante, que heló la sangre hasta de los más valientes. Fu 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 fu. Aquella carcajada era inconfundible. De pronto, hilos casi invisibles pero afilados surgieron desde las sombras como lanzas invisibles, atravesando a varios marines que cayeron sin poder comprender que los había alcanzado. El cielo volvió a brillar, esta vez con destellos rosados, un resplandor extraño que bañó la arena en tonos mórbidos. De entre ese resplandor emergió Don Quijote do Flamingo, que con una sonrisa cruel, extendió los brazos y, desde su epicentro, los hilos comenzaron a entrelazarse en todas direcciones, formando muros, capas y filamentos imposibles de cortar. Jaula de pájaros. Rugió con voz eufórica. En cuestión de segundos, una cúpula colosal de hilos brillantes se cerró sobre todo el campo de batalla, dejando dentro a Marco, Green Bull, Ryan, Veje, Zoro, Perona y Bonez. Los marines quedaron fuera, gritando, impotentes, mientras sus armas de poco servían contra la barrera impenetrable. El ambiente se volvió pesado, casi irrespirable, y justo antes de que la jaula terminara de sellarse, el cielo volvió a desgarrarse.
4 figuras negras, borrosas como manchas arrancadas de la misma oscuridad, descendieron en picada, impactando contra el suelo con una violencia que levantó una tormenta de polvo y escombros. La visibilidad se perdió, y el silencio se apoderó del lugar por unos segundos eternos. Todos contuvieron la respiración, y entonces, se revelaron. Del humo emergió la primera figura, un hombre cuya sola presencia hacía temblar a veteranos de guerra. Una melena dorada, desbordante, empezó a mostrarse, seguida de una risa escalofriante que muchos creían extinguida en la historia. Ya, los ojos de los más conocedores se abrieron de par en par. Las 2 espadas incrustadas en sus piernas, aquella parte de un timón incrustada en su cabeza, era imposible de creer. El mismísimo león dorado Shiki, una figura que era solo comparados con los más fuertes, Barba Blanca, Garp, Sengoku, el mismo rey pirata Roger, viviente leyenda del caos, estaba allí, con su aura asesina expandiéndose como un huracán. A poca distancia, entre un humo mezclado con arena que giraba como un torbellino, se encendió un puro. La silueta alta y delgada de un hombre con abrigo pesado se reveló, girando con calma. Su mirada fría se clavó hacia un rincón oculto. Crocodile apareció, rodeado de ventiscas de arena, observando con ese cinismo peligroso que lo caracterizaba. Pero aquello no fue todo, el verdadero infarto llegó cuando 2 figuras caminaron lado a lado desde el corazón del humo. Uno portaba una espada negra, gigante, que parecía cortar hasta el mismo aire con solo desenvainarla. Ahí estaba él, Dracule Miauk, el espadachín más fuerte del mundo. A su lado, un guerrero silencioso, cargando un par de espadas dobles con un aura afilada y abismal, Kusak, cuya sola presencia creaba un vacío de sonido alrededor. Ambos estaban serenos, casi relajados, pero sus miradas perforaban como cuchillas, y sus auras chocaban contra los sentidos de todos los presentes. Los marines, desde fuera de la jaula, entraron en pánico absoluto. Lo que antes era una victoria segura bajo el almirante, ahora se había convertido en una pesadilla imposible de narrar. Entre escombros, el almirante Green Bull emergió. Apenas con rasguños tras el golpe de Marco, caminaba lentamente, dejando que sus raíces destrozaran lo que quedaba del suelo. Su rostro estaba serio, su mirada fija, pero entonces, lo sintió. Frente a él, desde otro extremo, una figura baja caminaba con calma. El silencio fue absoluto, como si hasta el aire temiera romperse. Una marca oscura en medio de su frente brilló con un toque de peligrosidad bajo la luz de la luna. Sus ojos rojos resplandecían como brasas vivientes, atravesando la realidad misma. Cada paso suyo oprimía los pechos de los marines Celdris. El verdugo que había tenido de sangre Marineford. El demonio que había humillado al gobierno en su propio campo, asesinado no a 1, sino a 2 dragones celestiales, unas figuras tan importantes que su seguridad eran los mismos almirantes. Siguió caminando hasta que se detuvo justo frente al almirante Green Bull. Ambos quedaron a solo unos pasos, mirándose fijamente, sus auras colisionando como tormentas. Los marines tragaron saliva, incapaces de respirar. Nadie quería creer lo que veían. Un cara a cara imposible. El recién ascendido almirante frente al monstruo que simbolizaba el caos absoluto de la nueva era. Y en una formación parecida a un semicírculo, Marco, Shiki, Crocodile, Miauk, Kusak, Doflamingo, todos alrededor, como si el destino hubiera reunido a los depredadores más temidos. La tierra se agrietaba. Los hilos de Doflamingo brillaban con tensión. El aire se volvía fuego con cada respiración. Y en medio de todo, Celdris y Green Bull, frente a frente. Una batalla imposible de evitar estaba a punto de estallar. Fin del cap.